Un destello en el cielo, un rayo de luz cruzando la noche. Cira, comandante de la flota Galaxar, cayó a la tierra. No fue un accidente, no lo sabía en ese momento, pero nada en su vida había sido casualidad. Cuando Cira abrió los ojos, se encontró en medio de la naturaleza, algo que apenas había visto en su vida. Ramas y hojas, aire que olía a libertad y a tierra húmeda. Nada de acero, ni edificios fríos, ni voces de mando. Solo el viento y el caos orgánico que la rodeaba. Intentó levantarse. Sentía dolor en cada rincón de su cuerpo. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Miró al horizonte. Todo aquello le era ajeno. Sin embargo, algo brilló entre los árboles. Un destello que se movía hacia ella. Se alarmó. «Tú, ¿estás bien?», dijo una voz. Era un humano, un macho, alto, de hombros anchos, cabello oscuro. Se acercó corriendo hacia ella. Cira intentó levantarse para huir, pero su cuerpo no le respondió. Cira contuvo la respiración. Nunca había visto a un macho tan imponente. En su mundo los machos eran sumisos y débiles. Este era diferente. El humano llevaba herramientas de caza y parecía estar explorando. «Quédate donde estás», ordenó Cira con voz entrecortada. La orden salió por instinto, pero el humano la ignoró. Se acercó a los restos humeantes de la nave. La miró con ojos un tanto preocupados. Ella no entendió ese sentimiento. ¿Preocupación? ¿Por qué? ¿Acaso estaba buscando aprovecharse de ella? En su mundo, un macho no se habría atrevido a acercarse a una hembra sin permiso. Lo tenían prohibido. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo él con voz serena. Cira frunció el ceño. Estaba confundida. Este humano no se comportaba como esperaba. En su cultura, los machos no eran más que bestias de carga y simples proveedores de células reproductivas. Obedecían sin pensar. Pero este humano macho tenía una actitud diferente. No había servilismo en su forma de actuar. Una alienígena acababa de tener un accidente en su planeta, pero él parecía sereno y seguro. ¿Qué clase de macho era este? «Voy a llevarte a un lugar seguro. Puedes confiar en mí», dijo el humano. Ella quería decirle que no, que podía cuidarse sola, pero sabía que eso no era cierto. Estaba herida, debilitada. Por primera vez en su vida, sintió que no tenía otra opción más que aceptar la ayuda de un macho. Una idea que la llenaba de repulsión y de algo más que no quería nombrar. El humano la cargó en sus brazos con facilidad. Ella sintió la fuerza de sus músculos, el calor de su cuerpo. Esa proximidad la incomodaba. No estaba acostumbrada a ello, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en esa calidez. «Me llamo Daniel», dijo él mientras caminaba. Cira no respondió. Estaba demasiado ocupada intentando comprender lo que sentía. Había una mezcla de humillación, rabia, pero también de curiosidad. Este macho no se parecía a los de su mundo. Hablaba con ella, la cuidaba, la trataba como si fuera importante, pero desde una posición distinta a los machos que conocía. Dominante en cierto modo, pero generosa al mismo tiempo. Desde luego no actuaba desde la sumisión masculina de su planeta. Llegaron a una pequeña cabaña en el bosque. Daniel la depositó suavemente sobre un viejo sofá y comenzó a buscar vendas y agua. Cira lo observaba, sin saber cómo reaccionar. La había traído hasta aquí sin pedir nada a cambio, simplemente porque quería ayudar.
«Esto te ayudará con las heridas», dijo él mientras limpiaba una cortadura en su brazo. Ella asintió. Notó la suavidad en sus manos. Cada toque era cuidadoso, preciso. Había fuerza, pero también un control total de esa fuerza. Era algo que no entendía. Nadie le había enseñado que un macho pudiera tener esas cualidades, y eso empezaba a inquietarla. Durante los siguientes días, Daniel cuidó de ella, le trajo comida, le enseñó a caminar de nuevo. Ella se mostraba renuente al principio. No quería depender de un macho, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Daniel no era sumiso, no se dejaba pisotear, pero tampoco intentaba someterla. Él le daba espacio, le ofrecía opciones. Era algo nuevo para ella. Siempre le habían dicho que si se les diera libertad a los machos, intentarían someter a la sociedad de las formas más crueles posibles. Porque los machos en el fondo son malos. Por eso les implantaban dispositivos de control por radio al nacer. Pero este macho parecía más bien un protector, y eso le provocaba unos sentimientos a los que no se atrevía a poner nombre. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas?», le preguntó una noche, mientras compartían una comida. Daniel sonrió. «Porque es lo correcto. Ayudar a los demás siempre es lo correcto». Cira no sabía qué responder. En su mundo no había actos altruistas. Todo se hacía por interés. Pero Daniel actuaba de otra manera, simplemente porque era lo correcto. Esa idea era revolucionaria para ella. Y, en el fondo, comenzaba a admirarlo por ello. Días después, cuando ya había recuperado parte de su fuerza, Daniel la llevó al bosque. Quería mostrarle su mundo, enseñarle lo que significaba vivir en la tierra. Ella lo siguió, todavía desconfiando, pero curiosa. Él le mostró cómo encender una fogata, cómo rastrear animales, cómo reconocer las estrellas en el cielo. Había algo primitivo en todo aquello, algo salvaje, pero también había belleza. La naturaleza terrícola era imponente y llena de sorpresas. Cira observaba cada rincón del bosque con una mezcla de fascinación y asombro. Todo era diferente. Los sonidos de los animales, el murmullo del viento entre las hojas, el crujir de las ramas bajo sus pies. Daniel se movía con facilidad, como si fuera parte de aquel lugar. Él la miraba de reojo, notando cómo sus ojos se iluminaban con cada descubrimiento. Una noche, bajo el cielo estrellado, Daniel le contó historias de su infancia. Le habló de su padre, de cómo le había enseñado a ser fuerte pero justo, a defender a los débiles, a respetar a los demás. Cira lo escuchó en silencio. Había algo en esas historias que resonaba en ella, algo que nunca había sentido. Admiración, respeto. Cira comenzó a notar que se sentía diferente cuando él estaba cerca. Había algo en su presencia que la hacía sentir segura. Esa idea la horrorizaba. En su cultura, depender emocionalmente de un macho era lo peor que una hembra podía hacer. Pero allí estaba, sintiendo algo que no quería aceptar, y era imposible ignorarlo. Los días pasaban y la conexión entre ellos se volvía más evidente. Daniel no solo la cuidaba, también le enseñaba a sobrevivir en el bosque, le enseñaba a cazar e incluso a manejar una vieja emisora de radioaficionado que le había regalado su padre. Era divertido. En su planeta la tecnología de radio se usaba para controlar los dispositivos que llevaban implantados los machos. Cada lección era una muestra de su fuerza y habilidad, pero también de su paciencia. Cuando ella fallaba,
Él la alentaba a intentarlo de nuevo. No se había juicio en su mirada, solo apoyo y determinación. Zira se daba cuenta de que, por primera vez, se permitía aprender sin la presión de tener que demostrar constantemente su superioridad. Una noche, Daniel se acercó a ella con una manta. Hacía frío. Zira se estremeció al sentir sus manos envolviéndola con la tela. Lo miró a los ojos, y en ese momento supo que ya no podía negarlo más. Había algo más que simple gratitud. Había algo que la atraía, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. «Gracias», dijo, con la voz apenas un susurro. Daniel la miró, y durante un instante, ambos se quedaron en silencio. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos quería romper. Daniel acercó su mano y la posó en su mejilla. Zira cerró los ojos. De pronto, la lógica, las reglas de su mundo, todo desapareció. Solo quedaban ellos dos, bajo las estrellas, compartiendo un momento que cambió todo. Esa noche, Zira se entregó al calor de Daniel. Fue su primer contacto íntimo. Nunca había experimentado algo así. No sabía muy bien cómo actuar. Había oído historias de que cuando su mundo era más primitivo, machos y hembras hacían cosas así, pero pensaba que eran leyendas. La unión de sus cuerpos le pareció un acto un poco salvaje, casi animal, pero al mismo tiempo emocionante. Había una intensidad que la desconcertaba, pero también la atraía. Sintió cómo sus cuerpos se encontraban, en un momento que parecía borrar todo lo que ella había aprendido sobre el control y la distancia. Y, por primera vez en su vida, Zira se sintió libre. Pero entonces, la verdad salió a la luz. No había sido un accidente. Nada de esto lo había sido. Zira había sido enviada a la Tierra por su comando. Todo ocurrió de una manera inesperada. Una noche, mientras intentaba reparar una parte dañada de su nave, Zira escuchó un leve zumbido. Al principio pensó que era un fallo eléctrico, algo sin importancia, pero cuando se acercó al compartimento trasero de la nave, encontró un dispositivo oculto que había pasado desapercibido hasta entonces. La luz parpadeaba de manera intermitente y al tocarlo, el aparato se activó proyectando un mensaje holográfico. La imagen de la comandante apareció ante ella, fría e implacable. «Comandante Zira, tu misión debe cumplirse. Has sido enviada para evaluar el comportamiento de los machos de este planeta. Determina si representan una amenaza para nuestra hegemonía o si pueden ser sometidos fácilmente. Esta es tu tarea principal. No olvides quién eres y cuál es tu propósito». La voz era dura, desprovista de emoción. Zira se quedó congelada, mirando fijamente el holograma. El mensaje la golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo el tiempo había pensado que la caída en la Tierra había sido un accidente, algo fortuito debido a una avería en su nave. El entrenamiento psicológico al que había sido sometida incluía implantes de recuerdos falsos para hacerla creer en ese accidente. Era una estrategia para garantizar que su misión no se viera comprometida si llegaba a ser capturada. Los recuerdos implantados eran tan detallados, tan convincentes, que incluso ella, una comandante entrenada, había caído en el engaño. Pero ahora, con el mensaje del comandante frente a ella, las piezas encajaban. La oleada de recuerdos enterrados comenzó a desbordarse en su mente. Poco a poco, todo empezó a tener sentido.
las visiones de su entrenamiento militar, los objetivos impuestos por su sociedad y la verdadera razón de por qué había llegado a la Tierra. Los recuerdos comenzaban a aflorar, claros como el agua, y con ellos el peso de una responsabilidad que ella no había querido aceptar hasta ese momento. Su misión era clara. Tenía que decidir el destino de la humanidad. Durante esos instantes de revelación, Thira se sintió atrapada entre dos mundos. El mundo que conocía, donde la obediencia y el sometimiento al grupo lo eran todo, y el nuevo mundo que Daniel le había mostrado, libre e indomable. ¿Cómo podría cumplir su misión después de todo lo que había aprendido? Después de lo que había experimentado con Daniel. Ahora todo era distinto, y Thira tendría que enfrentarse a la decisión más importante de su vida. Esa revelación la atormentó durante días. Thira se debatía entre su deber y lo que había aprendido en la Tierra. Cada noche, mientras Daniel dormía, ella miraba el cielo estrellado y se preguntaba si podría traicionarlo. Había llegado a la Tierra con la convicción de que los machos eran seres inferiores. Pero Daniel había derrumbado esas creencias una a una. Había mostrado una humanidad que ella no conocía, una capacidad de sacrificio y amor que su cultura había ignorado por completo. Y ahora, después de conocer a Daniel, todo estaba claro. Estos humanos no eran inferiores, no eran bestias a las que debía someter. Eran seres con un potencial que nunca había imaginado. Seres capaces de amar, de cuidar, de luchar por lo correcto. Y Daniel, este humano fuerte, sereno y justo, era la prueba viviente de ello. Una noche, mientras el fuego crepitaba frente a ellos, Thira decidió hablar. Sabía que tenía que decirle la verdad a Daniel. No podía seguir ocultando lo que realmente era y cuál había sido su misión original. Con la voz temblorosa, comenzó a contarle todo. Le habló de su mundo, de la flota Galaxar, de cómo las hembras gobernaban, y los machos solo servían como herramientas. Le contó que había sido enviada para evaluar a los humanos y decidir si debían ser sometidos. Daniel la escuchó en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Cuando ella terminó, él no dijo nada durante un largo rato. Luego, tomó su mano y la apretó suavemente. No importa de dónde vengas, Thira, ni cuál haya sido tu misión. Lo que importa es quién eres ahora. Y yo sé quién eres, dijo, con voz firme. Thira sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había estado preparada para el rechazo, para el odio. Pero en lugar de eso encontró aceptación, encontró amor. Y en ese momento supo que jamás podría traicionarlo. La decisión estaba en sus manos. Podía llamar a su flota y dar la orden de invasión, pero no lo hizo. En su lugar decidió cortar toda comunicación. Decidió quedarse, porque había encontrado algo más valioso que el poder. Había encontrado una razón para luchar, para cambiar su mundo. Y esa razón era Daniel y todo lo que representaba. Thira había llegado a la Tierra pensando que los machos eran inferiores, pero se dio cuenta de que la verdadera inferioridad estaba en su propia cultura, en la forma en que habían negado la humanidad, la compasión, la conexión, en la forma en que habían olvidado lo que significaba ser vulnerables, ser capaces de amar y ser amados. Y ahora, junto a Daniel, estaba dispuesta a pelear por algo más grande, por la libertad de elegir
por el derecho a amar, sin importar cómo te enseñaron a ver el mundo. La flota Galaxar esperaría su reporte, pero Zira ya había tomado una decisión. Nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez, eso no le daba miedo, porque ahora entendía el verdadero poder, no el poder de dominar, sino el poder de cambiar, de elegir. Y ella elegía a Daniel. Humanidad. Vaya si sois algo más de lo que esperaba, pensó, mientras abrazaba al hombre que le había mostrado lo que significaba ser verdaderamente libre. Desde ese momento, Zira y Daniel sabían que el tiempo se agotaba. Tarde o temprano alguna nave del planeta Galaxar vendría a Fulira, y tal vez a conquistar la Tierra. Finalmente llegó el día en que las Galaxar los encontraron. Una nave aterrizó directamente frente a la cabaña. Era una nave imponente, y desde el primer momento, Zira sintió una oleada de miedo atravesarle el cuerpo. Las luces de la nave iluminaron la cabaña, y la figura de la comandante alienígena emergió de la nave, fría y autoritaria. La comandante de la misión era una figura que Zira conocía bien. Tenía una expresión arrogante, segura de sí misma. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Zira, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Zira, comandante traidora, te llevaremos de vuelta para tu juicio. Deberías haber sabido que no puedes huir, dijo la comandante, con un tono burlón. Zira se giró hacia Daniel, asustada. Él estaba de pie, serio, sin decir palabra. Ella no sabía qué pensar. ¿Le estaba dejando en la estacada? Su corazón latía con fuerza. La comandante lo notó y soltó una risa amarga. ¿Realmente confiaste en este macho? ¡Qué patética eres, Zira!, se mofó la comandante. Los machos son criaturas débiles. No tienen lugar en nuestras decisiones. Mira cómo ni siquiera tiene el valor de defenderte. Luego se giró hacia sus soldados, los cuales eran todos hombres. «Capturadla», ordenó señalando a Zira. Los soldados avanzaron hacia Zira, sus movimientos sincronizados y sin emoción, siguiendo las órdenes de la comandante. Zira sintió un nudo en el estómago. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Los soldados ya estaban cerca. Sus pasos eran firmes y constantes, cuando de repente, Daniel movió su mano hacia la vieja emisora de radio que había reparado días atrás. Sin previo aviso, la emisora emitió una potente señal que resonó en el aire. Los soldados de repente se detuvieron, sus ojos se desenfocaron y sus movimientos perdieron la coordinación. Zira observó sorprendida cómo Daniel, con calma y precisión, manipulaba los controles de la emisora, enviando interferencias que anulaban los dispositivos de control implantados en los soldados. «¿Qué estás haciendo?», gritó la comandante, perdiendo la compostura por primera vez. Los soldados se tambaleaban, mirándose entre sí, desorientados, y Daniel aprovechó ese momento para hablarles. «Escuchadme, no sois herramientas, no sois esclavos, sois seres libres», gritó Daniel, con voz firme y clara. «Han tratado de controlaros, pero vosotros podéis elegir. No sigáis sus órdenes. Luchad por vuestra libertad, por vuestro futuro». Los soldados, liberados del control mental, comenzaron a mirar a la comandante con ojos distintos, llenos de resentimiento. Poco a poco, recuperaron su autonomía. La comandante dio un paso atrás, notando cómo la situación escapaba de su control. «Apresadla, no dejéis que siga esclavizándoos», exclamó Daniel. Con una determinación renovada,
Los soldados se abalanzaron sobre la comandante, apresándola. Ella luchó, pero no tuvo oportunidad. La fuerza unificada de los soldados, ahora libres, era demasiado para ella. Cira observaba con asombro cómo aquellos que siempre habían sido vistos como inferiores, ahora tomaban el control, gracias a la valentía y las palabras de Daniel. «Tenemos que volver», dijo uno de los soldados a Cira, mientras retenían a la comandante. «Tenemos que ir a nuestro planeta y liberar a los demás. No podemos seguir así. Debemos luchar por nuestra libertad y debemos construir un nuevo orden, uno justo para todos. No más opresión para nadie, no más esclavitud para nadie, ni para machos, ni para hembras. Es hora de cambiar nuestro mundo». Cira asintió, conmovida. Sabía que ellos tenían razón y que esta era la oportunidad que habían estado esperando durante generaciones. Los soldados se llevaron a la comandante y abordaron la nave, listos para regresar y comenzar una rebelión en su mundo natal. Cira los observó marcharse, sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. La comandante, la representación de todo lo que había estado mal en su cultura, ahora sería enfrentada por aquellos que ella había oprimido. Cuando el rugido de los motores de la nave se desvaneció, Cira se giró hacia Daniel. Él la miraba con una sonrisa serena, como si todo hubiese salido tal y como lo había planeado. «No sabía si realmente harías algo», dijo Cira, su voz temblando de emoción. Daniel se acercó y la abrazó, atrayéndola hacia sí. «Nunca te dejaría. No importa cuán grande sea el enemigo, Cira. Siempre lucharé a tu lado». Cira apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo un torrente de emociones. Había llegado a la Tierra pensando que los humanos eran criaturas inferiores, pero Daniel había demostrado lo contrario, una y otra vez. La humanidad tenía un coraje y una nobleza que ella no había visto antes. Y ahora, gracias a él, los soldados de su pueblo tenían una oportunidad real de cambiar su destino. Humanidad. Sí, definitivamente sois algo más de lo que esperaba, pensó, mientras miraba el horizonte, llena de esperanza por lo que estaba por venir. Ahora ella y Daniel se quedaban en la Tierra, listos para construir un nuevo futuro, un futuro libre, lleno de posibilidades,